Hola, soy el Basmati, ronca todavía. Hoy para contaros que el Metropolitan de Nueva York, del que el otro día os conté que la sala Sackler habían retirado su nombre, pues ahora mismo, chicos, está en el punto de mira por la antigüedad robada de una de sus benefactoras. El Metropolitan tiene, en Estados Unidos son las mejores colecciones privadas que hay del mundo. Quizás por esa idea que tienen los protestantes de que hay que devolver a la sociedad aquello que has conseguido, etcétera, o quizás también porque fiscalmente les resulte beneficioso. Bueno, es un sinfín de cosas. El hecho real es que de la persona que vamos a hablar hoy es una multimillonaria ahora mismo que es viuda y en su casa tiene un museo prácticamente. Os lo voy a contar poco a poco, porque si no os cuento el final antes del principio. Solamente deciros que cuando tú vas a traer un objeto antiquísimo a tu casa, ya sea romano, griego, egipcio, etcétera, necesitas un certificado de exportación que te lo tiene que dar el mismo país, que va a pasar una serie de filtros de arqueólogos, de funcionarios, etcétera, etcétera. Y si no tiene ese certificado, esa pieza está saliendo ilegalmente y está siendo comprada ilegalmente. Entonces, realmente los coleccionistas saben eso. Y decir que ha comprado de buena fe, pues esta señora, pues resulta que tiene una colección gigantesca de origen incierto. Ya ha devuelto, lo que pasa es que ella es contribuye económicamente, pues por ejemplo ha dado 200 millones de dólares a la Universidad de Nueva York, le dio 20 millones de dólares al Metropolitan en no sé qué ocasión, ha formado, su marido y ella han formado parte del patronato del museo, ella sigue formando parte, entonces claro, el museo se ve ahí en una especie de punto intermedio de que este tipo de contribuyentes le resulta, de contribución económica, le resulta muy beneficiosa por infinidad de motivos, yo qué sé, en fin. Y entonces, pues, como pasó el otro día, la familia Sackler, por un lado van diciendo que están devolviendo los objetos, etcétera, etcétera, pero por otro lado están teniendo a gente que tiene objetos de procedencia ilegítima. No es que tienen un objeto o dos, es que tienen una casa gigantesca llena de arriba abajo, de abajo arriba. De hecho, ahora os lo contaré, esta señora y su marido, judíos, yo no sé, en Estados Unidos cada vez que digo millonarios siempre son judíos, pues hicieron una exposición y sacaron de su casa parte del contenido, solamente parte del contenido, y los pusieron en el Metropolitan, de los objetos que tenían tan increíbles y tan maravillosos. Entonces los especialistas dijeron que esos objetos habían sido expoliados. Y ella, después ha muerto el marido, ha devuelto muchísimos objetos y ha dicho que ella compró de buena fe. Bueno, pero por mucho que compres de buena fe, si eres una coleccionista con cientos y cientos de objetos valiosísimos, tienes que saber que tienes que tener un certificado de exportación. Eso es común a China, a España, a Egipto, a montones de sitios. Esos objetos, ningún país en su sano juicio te va a dejar sacarlos de allí por mucho dinero que tenga. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que se ha visto cuál era. Ahora os lo contaré un poquito. Perdonad la voz. Ahora os lo contaré un poquito mejor explicado. Lo que han visto es que el proveedor que tenían era una persona que, digamos, hacía lotes de objetos carísimos para gente que no tiene ni idea ni de arqueología, ni de arte, ni de nada, y les prestigia, pero sí tenían mucho dinero, y entonces lo que les vendía era lotes grandes, carísimos, como en el caso de esta gente, y al final han acabado teniendo una colección grandísima que en realidad es ilegal de los pies a la cabeza. Pero es que el mismo Metropolitan, según los especialistas, arqueólogos, etcétera, etcétera, dice que tiene en su interior más de 1000 piezas que son de procedencia, en fin. Es que el problema es, mirar, y los norteamericanos están siendo muy ilegales con estos temas, ¿eh? Ante cualquier denuncia, son los primeros, les da igual que sea el Metropolitan, les da, el fiscal entra a saco paco. Pero yo me estoy dando cuenta que el Metropolitan, con estos multimillonarios se andan mucho con pies de plomo, o sea, tienen como cierta ambigüedad. Bueno, voy a contarlo un poquito más despacio. El Museo Neoyorquino Metropolitano de Nueva York dice que está en la lucha contra el arte robado, porque mira lo que pasa, mientras que se pague objetos que son ilegales, se seguirá robando, porque si no se permite en ningún país del mundo admitir objetos que son de procedencia dudosa, pues nos robarían, pero como eso
tiene un valor horroroso, pues se siguen haciendo. Entonces hay montones de países que son muy vulnerables, Colombia, China, etcétera, que son riquísimos yo qué sé, mismo México, en objetos, y entonces no tienen ningún problema en hacer muchos destrozos para coger y llevar una pieza y venderla a los norteamericanos, etcétera. Bueno, en España está costando muchísimo trabajo. A españoles nos roban y a los, ¿cómo se llama? Italianos también, porque fuera de nuestras fronteras el precio de ese objeto se triplica casi siempre. Bueno, el Metropolitan está diciendo que lucha contra el robo, contra el fraude en las obras de arte, pero al mismo tiempo reverencia a esta mujer que se llama Shirley White, que es una patrona multimillonaria, está en el patronato del Metropolitan, que ha tenido que devolver decenas de piezas. En una ocasión tuvo que devolver, no sé si 81, 81 objetos muy valiosos. Ella está en el Upper, no sé cómo se dice en inglés, Upper East Side, que es el barrio alto de Nueva York, que es una zona pija que está que acumula parte de los millonarios de allí de la ciudad, los millones, el, mira, ya me está, de los ricos de la ciudad. Hay apartamentos que son verdaderos museos, eh, el de ella, entre impresionistas, colgados de las paredes y el aspecto, yo qué sé, el aspecto tonto de un perrito, de estos que son hinchables, de Jeff Koons. Hay otro que también le tiene mucha afición, que no me gusta nada, que es uno que hace como unos animales con unas cruces en los ojos, que yo he hablado de él. Pero los vende a unos precios horrorosos. Bueno, hay pocas colecciones domésticas que tienen la grandeza de esta, de Shelby White, que es judía, casada con un judío multimillonario, en su residencia de Sutton Hall, que es un refugio para multimillonarios, a orillas de Ellis River, que está decorado con lo mejor de sus 700 antigüedades. De loco, más que un museo tiene. Ay, no tiene más que un museo, pero es que las antigüedades que tienen son todas jamón de jabugo, que decimos aquí en España, lo mejor. Bueno, en 1990, ella y su marido, que era un genio de la finanza, porque para tener esa capacidad adquisitiva, Leon Levy, fallecido en el 2003, vaciaron la casa y se la llevaron al Metropolitan. Claro, eso tenía sus peligros también, para organizar una exposición con parte de la colección en el Gran Museo neoyorquino, el Metropolitan Museum, ¿no? La muestra se inauguró con un nombre a la altura de las piezas, que eran glorias del pasado. Bueno, y allí se le hicieron los ojos rayas a los arqueólogos diciendo esto es de no sé dónde, lo otro de no sé qué menos, todo ilegal. Bueno, es que esto también prestigia, no solamente es que tienes dinero, sino que eres coleccionista, y eso es como ser más, ¿no? Porque tener dinero como que lo tiene cualquiera, ser multimillonario, multimillonario. Bueno, en esta exposición se llevaron 200 tesoros de antigüedad, de bronce romano, yo qué sé, esculturas griegas, mármoles del neolítico, yo qué sé, había de todo, de todo bueno, claro. Y después dijo entonces el que era director de Metropolitan, que era Philippe de Montebello, que ahora mismo me parece que es director de la Spanish Society, creo, sí, sí, para resaltar la colección extraordinaria de la pareja, dijo, esto no son fondos de un gran museo, sino de hecho un abanico de tesoros reunidos con perseverancia implacable a golpe de chequera y con una visión muy personal. Bueno, pues 10 años después, cuando la preocupación por el arte saqueado en todo el mundo empezó a ser algo que pesaba y comenzaba a florecer, y entonces pues ya todo el mundo se ponía las pilas, los países desarrollados, dos arqueólogos, David Gill y Christopher Chippendale, publicaron un estudio en el que denunciaban que en esa exposición el 93%, que es todo prácticamente de las piezas presentadas, glorias del pasado, no tenían una procedencia conocida. O sea, eso no había tenido jamás, ¿cómo se dice? Yo creo que eran simplemente ignorantes. Permiso para salir. Eso lo sabían ellos, ¿eh? Eso lo sabían ellos. Aquello no mancilló la reputación de Shelby y su marido, ayudados por su grandísima generosidad con las grandes instituciones artísticas, en especial
con el Metropolitan, al que donaron 20 millones de dólares. 20 millones de dólares en 1995, que ahora sería mucho más con la inflación, y donde ingresaron como miembros de su consejo de administración. Yo creo que compraron el puesto, que Dios me perdone. Acabo de pisar un gato. Un poquito nada más. Ahora, con una tolerancia menor dentro de lo que es la sociedad sobre los desmanes que son de los coleccionistas, que todo no vale. Museos con arte de procedencia dudosa podría ser diferente. White, que es la señora, ha tenido que devolver desde hace años 89 piezas de antigüedades robadas, pero tiene más. Según The New York Times, y su relación privilegiada con el Metropolitan es objeto de críticas en este momento. Claro, o sea, no puedes tener a alguien en el, yo qué sé, en el patronato que ha comprado y compra cosas que son ilegales. Eso es feito. No es la primera vez que White se ha visto obligada a devolver antigüedades saqueadas. En 1993, ella y su marido acordaron desprenderse de 16 bronces. O sea, que se pillaron más de 100 romanos que habían sido saqueados en un yacimiento arqueológico de Suffolk, Inglaterra. Así que se las traen, ¿eh? El marchante de aquella operación fue un señor que es muy polémico, que se llama Torco, no sé qué, Demirjan, un apellido tiene ahí armenio, que entonces tenía instalada su galería de antigüedades en el mismo Upper East Side de White y Levy, que aseguró que en alguna ocasión vendía colecciones enteras a gente que no tiene ni la más remota idea. Pero claro, tú no puedes tener cientos de piezas en tu casa, porque una cosa es que no sepas, pero por muy que no sepas, con el tiempo tienes 700 piezas en su casa, sabes perfectamente que tiene que tener un certificado de exportación del país, si no, eso no puede salir. Nadie permite que salgan piezas de más de 50 años, incluso menos de 50 años tampoco se permite en muchos sitios. No tienen ni la... Dice, este señor el que se lo vendió, dice que se la vendía a gente que no tiene ni, tengo que leerlo, ni la paciencia ni el conocimiento para comprar piezas una a una. Pero si tienen dinero, ¿qué es lo que importa? Bueno, algunos de esos mismos bronces romanos fueron ofrecidos antes al Jean Paul Getty Museum de Malibu, California, y su comisaria de antigüedades dijo que eso no lo compraba porque no le veía, porque no tiene ningún certificado, lo habían sacado de aquella manera. Tras conocer la procedencia a través del Museo Británico, en 2008, White, esta señora, tuvo que decir adiós a 12 piezas más repatriadas a Italia y a Grecia, atribuidas a través de marchantes que eran dudosos, como el italiano Giacomo Medici y el británico Robin Symes. Bueno, la escultura de White, la estatura de White en el mundo del arte no dejó de crecer, porque poderoso caballero es don dinero, a pesar de todos estos episodios adversos. Al contrario, su pasión por la antigüedad y la profundidad de sus bolsillos la convirtieron en una líder indiscutible en el mundo del arte. El Metropolitan, además de darle asiento en su consejo de administración, la integró, hombre, con el dinero que suelta, da buen poner de santa allí, la integró en el comité que asesora sobre las adquisiciones que el museo hace para su colección junto a su marido. Pero ella junto a su marido lo que hicieron fue financiar excavaciones arqueológicas en Israel y estudios en Harvard. Los judíos antes de morir tienen que hacer algo por su país. Con la muerte del marido de Levi, White creó una fundación en su nombre que siguió regando con dinero instituciones como el Brooklyn Museum, el New York Botanical Garden o el Lincoln Center, además de donar 200 millones a la Universidad de Nueva York, que son riquísimos, para el establecimiento de un instituto para el estudio de la antigüedad. Pues sí, con sede cerca del Metropolitan. En 2017, White recibió una medalla, la Carnegie a la filantropía. Pero en posición debía de haber cambiado de la mañana de junio de hace un par de años, 2021, en la que un equipo de investigación de la unidad del tráfico de antigüedades se presentó en su casa. Por la buena de la Fiscalía de Manhattan, se plantaron en su residencia con una orden de registro. Se llevaron 71 piezas de su museo doméstico, más todas las que se habían llevado antes, casi 600 y pico. Y poco después, 17 más que estaban en préstamo en el Metropolitan. Dijo el fiscal, claro, cualquier arqueólogo que vea eso sabe perfectamente que eso no puede haber salido
comprado en la actualidad, no puede haber salido jamás de ningún sitio legalmente, dijo el fiscal de distrito Alvin Bragg que reconoció que White había cooperado con las investigaciones. Menudo equipo de abogados tenía que tener. Además, seguro que la mujer cooperó. Sí, no. Bueno, dice, nuestra investigación sobre la coleccionista Cheryl White nos ha permitido que decenas de antigüedades que fueron arrebatadas de sus países de origen vuelvan por fin a casa. Bueno, se las registraron y se las llevaron, ¿eh? El escándalo, pero, sin embargo, no le ha afectado a la posición de esta mujer, de White, en el Metropolitan. Sigue siendo patrona, sin derecho a voto, y asesora a los comités de adquisiciones e instalaciones y finanzas. Max Holley, que es director de Metropolitan, defendió ante el New York Times: White es una simpatizante profundamente generosa con el Metropolitan, y tan generosa, y ha tenido un impacto enorme con este museo y muchas otras instituciones. El Metropolitan, que sigue teniendo en su colección en préstamos muchas antigüedades adquiridas por White, no solo por cuestión de sus lazos con la coleccionista, sino que lo reforzó. Hace pocas semanas fue nombrada integrante. De verdad que poderoso es el dinero, o sea, si no lo veo no lo creo. Le han dado todavía más cargos. La nombraron integrante de un grupo de trabajo para mejorar las prácticas de compras de obra. Pues aplica el cuento. El museo y otros asuntos relacionados con la propiedad cultural. White, a través de su abogado, ha defendido el que ha comprado de buena fe. Que no nos lo creemos. Y que en los casos que ha adquirido piezas obtenidas de manera irregular, las devolvió enseguida a su lugar de origen. Bueno, enseguida llegaron a su casa, las registraron y se las llevaron. Y las devolvió de forma voluntaria. Lo que pasa es que tienen un ejército de abogados como todos los ricos. Bueno, la posición de White en el mundo de las finanzas, en el mundo de la antigüedad y su experiencia, las creadas en el Metropolitan, no se compadece, sin embargo, de unas prácticas coleccionistas que muchos califican como mínimo de descuidadas. Han criticado entre el diario neoyorquino Elizabeth Marlowe, que es directora del programa de estudios museísticos, y que de la Colgate University dice: no es posible, yo tampoco me lo creo, que una persona, claro, no es posible que alguien con esa posición en el mercado, con una colección de esa profundidad y con preeminencia en el Metropolitan, no supiera que tenía que pedir cosas como licencia de exportación. O sea, no es que tiene una piecita o dos, es que tiene un museo en su casa, de verdad. Entonces, es como que la época así de Indiana Jones en los grandes museos, cuando se peleaban por conseguir encontrar y llevar a sus fondos las grandes joyas de la antigüedad, pues es cosa del pasado, como que ha pasado a ser feito. Ahora se pelean al menos de boquilla por demostrar una mayor intención de devolver lo saqueado. El Metropolitan tiene mucho trabajo que hacer por delante, según una investigación que os he contado del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Apunta a que más de 1000 piezas del Metropolitan tienen origen ilegal y que tendrán que devolverlas. Provienen del saqueo o del tráfico ilegal. Bueno, espero que os haya gustado y hasta mañana.